podemos meternos allí en la poca agua con el barco, pues con el dron estamos viendo si hay lubinas allí, pegaditos en la rompiente. Ya hemos visto algunas salemas y está guapo, ya enseñaremos las imágenes. Mi hermano está preparándose para hacer una apnea y yo con el dron lo estoy grabando. Buenas, en esta ocasión vamos a presentar un dron subacuático peculiar, porque es pequeñito, pero tiene unas características curiosas porque resulta que detecta metales. Vamos a verlo. Viene muy bien recubierto para evitar los golpes y tal. Aquí tenemos las instrucciones. Aquí tenemos el cable, que tiene 14 metros y medio de cable para poder trabajar con él hasta 14 metros y medio de profundidad, gracias a la longitud del cable. Aquí tenemos la unidad base, que la unidad base en este caso es acuática, de manera que puede trabajar el dron sin necesidad de tenerlo conectado a nosotros, como los anteriores drones. Los anteriores drones tenían que estar conectados a nosotros para poder trabajar con él. En este caso, la estación base va por medio de un cable cordón umbilical a el dron, y mediante el wifi nosotros recibimos la imagen en el control remoto y en el móvil. Aquí tenemos el dron en sí. Este sería el dron en sí, y esto de aquí delante, esta pieza, sería el detector de metales. Este es el control remoto, en el cual ahora le adaptaremos mediante estos anclajes y esta pieza, le adaptaremos lo que es el móvil para ver físicamente lo que está viendo el dron delante suya. Vamos a sacar todos los accesorios para que los veáis aquí. Bueno, aquí tenemos ya todos los accesorios, el dron con todos sus accesorios que venían en la caja. El dron este de chasis trae una cámara de Full HD. Aquí en esta parte tenemos lo que es los accesorios estos para colocar la cestita, tener una cestita por si se nos ha caído unas llaves, algo sin que sea pequeñito y pueda el mismo dron recogerlo del fondo. Esto es muy sencillo, se mete por aquí lo que es la cestita con los dos anclajes estos. Quedaría así de esta manera. ¿Vale? Entonces, de manera que por medio de la cámara tiene aquí unas luces que nos iluminaría en caso de que haya poca luz,
Por medio de la cámara estamos nosotros viendo en la cámara del móvil, por medio del wifi estamos recibiendo la señal y estamos físicamente viendo lo que está viendo el dron. Y podemos físicamente debajo del agua recoger algo y llevarlo hasta la superficie. Con el sensor, con el detector de metales, detecta dónde está el metal, o está a lo mejor un poquito enterrado en la arena o algo, y con la sacadera podemos, como si fuese un recogedor, lo podemos recoger del fondo del mar y subirlo para arriba. Eso para una pequeña, algo que sea pequeñito, pero si fuese algo grande, pues simplemente es para detectar dónde están los metales. Grabar el fondo, no hace falta utilizarlo para grabar metales, simplemente para buscar algo por el fondo del agua, por debajo en un lago, en un río, en el mar, donde queramos. Lo que hace es grabando al fondo del mar y los peces, lo que nosotros queramos, pero tiene la peculiaridad que otros no lo habíamos visto nosotros aún, que es lo del detector de metales. Bueno, voy a enseñar más accesorios que trae, que sería, por ejemplo, el cargador. Otra cosa peculiar que trae este cargador, el cargador del dron, trae aquí un sistema de cargador con 5 tipos de anclaje. Tiene aquí un botoncito y podemos adaptar 5 tipos de corriente según en la parte del planeta que estemos. Tiene diferentes tomas de corriente, pues ahí tenemos 5 tipos, o sea, no habría problema en este caso. Trae una batería de 9 voltios, que esa es la de físicamente del dron, para lo que es el detector de metales solamente, que estaría aquí metida. Este es el alojamiento de la batería de 9 voltios. Ahí dentro tiene lo que es el adaptador y la toma de positivo o negativo. Simplemente se hace coincidir positivo o negativo. Ahí está positivo y negativo. La piecita chiquitita, digamos, es positivo, negativo la gordita. Entonces ahí hay un agujero más gordito, un agujero más pequeñito. Lo hacemos coincidir y ya el tapón. Ya tendría puesto lo que es la batería, el detector de metales, que eso solamente es necesario ponerlo si queremos que detecte metales. Si vamos a hacer una grabación, cualquier cosa, no sería necesario. Aquí tenemos un cable adaptador de carga y accesorios, junta histórica, tapones y tapón para evitar el agua. El tapón de evitar el agua sería aquí. Aquí es donde conectamos el cordón umbilical. Es sencillo la conexión. La misma conexión tiene este taponcito, es el que trae como de respeto, ¿ves? Hay un tapón y trae uno de respeto. Por eso cuando es tan chiquito se puede perder. La misma conexión hay que apretarla suficiente, porque trae dentro una juntita tórica para evitar que le entre agua. Digamos que esto es lo que se quedaría flotando. Esta es la centralita, la que manda la señal por wifi. Y este otro extremo iría aquí atrás, otro taponcito de goma protector. Iría aquí atrás, que este es el cable que os he comentado, que es el cordón umbilical. Ahí está haciendo unos sonidos de que está conectado. Aquí está luz verde que está preparado para funcionar. Bueno, por medio del cargador cargamos lo que es el dron y por medio de este cable USB cargamos lo que es el control remoto. Por aquí abajo, por esta pestaña. Esto no viene protegido para agua, puesto que esto no tiene que entrar en ningún momento en el agua. Entonces por el cable USB conectamos ahí y cargamos lo que es el control remoto. Aquí delante, debajo de esta pestañita, de esta pegatina, tenemos para encenderlo, ¿vale? El on y el off. Ahora vamos a conectar lo que es el sistema del control remoto. Muy sencillo, entre aquí las dos pestañas
Ahí, va hacia abajo. Ponemos el tornillito. Vale, ahí queda puesto. Y ahora ponemos el soporte para lo que es el teléfono móvil. Quitamos esta rosca, la metemos dentro de la bola y ahora ya empujamos ahí un poquito, ya estaría colocado. Le ponemos la rosca para que no se salga. Vale, se podría poner de esta manera, como quisiéramos. Y la inclinación, como es un redondel, se le puede dar la inclinación que queramos. Esto recibe señal wifi por medio de la centralita. En otros drones tenemos que estar conectados físicamente al dron para poder manejarlo. Esto es una ventaja muy buena que trae este sistema de dron, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, que entrar en un sitio, vamos con la embarcación y desde la embarcación estamos manejando en un sitio que hay suficiente calor para la embarcación y el dron puede entrar en un sitio de la orilla sin problema ninguno y nosotros lo estamos manejando desde lejos mediante la señal wifi. Es una peculiaridad muy buena. También podemos manejarlo desde la orilla del agua o desde un pantalón, tirar el dron al agua con su centralita y el dron va por el agua navegando sin necesidad de estar conectado a nosotros. Por eso este dron tiene dos peculiaridades: la de la centralita y la del sensor de metales. Para encender el detector de metales tenemos aquí este botoncito, que esto obviamente sí viene todo hermético. Le tenemos que pulsar 3 segundos y veremos aquí que se enciende una luz. Entonces pulsamos y escuchamos ese sonido que nos está diciendo que ya está encendido el sensor de los metales. Entonces con estas pequeñas piececitas metálicas, en el momento que las acerquemos al detector, va a indicarnos, según la distancia a la que esté, suena despacito o va intensificando y más fino. ¿Veis? Las diferentes, eso nos está indicando que está muy cerca. Lo separamos un poco más y un poco más. ¿Vale? Entonces es muy curioso porque aparte de que detecta el metal, nos dice si está muy cerca o un poquito más separado. Entonces ya sabemos que si estamos manejándolo y estamos buscando algo y físicamente lo detecta, le damos hacia atrás, digamos, y buscamos la inclinación suficiente para recogerlo. Obviamente en el fondo del mar no es liso como esto, habrá alguna piedrita, cualquier cosa, o arena o lo que sea, se queda obstruido. Y por aquí por la parte inferior podemos ver las turbinas que hacen los diferentes tipos de movimientos. Tiene 3 turbinas para hacer lo que es la estabilidad, el ángulo, los giros y avanzar, claro. Tiene, digamos, estas 3 y por aquí atrás. Digamos que estas son las propulsores para empujar hacia adelante. De manera que tiene 3 aquí arriba y estas dos número 5 ya. Con esas 5 turbinas hace los diferentes movimientos laterales, inclinaciones, y él solo tú le das un estático, a lo mejor le das, vamos a decir, hasta un máximo de 45 grados, le hace un estático y va haciendo una lectura de la manera que tú lo quieras, vamos. Y a lo mejor detecta algo y tú le das ahí al estático, ya lo veréis con la aplicación, y se queda estático físicamente ahí. En las instrucciones viene un código QR que veis aquí, de manera que con ese código QR, con la aplicación que se mete en el móvil, se conecta físicamente por wifi y ya lo podéis manejar en el agua. Ahora vamos a hacer unas pruebas para que lo veáis. Bueno, pues vamos a entrar en la aplicación de Chasing, y vemos que ya tenemos diferentes drones. Pues entramos en la aplicación Chasing Dory. Hay que aceptar que Chasing detecte dispositivo Bluetooth que tenemos cercano. Conectamos el control remoto para que se conecte también. Seleccionamos el control remoto que ya ha localizado en el móvil.
Vemos como ya ha conectado. Entramos en el wifi del móvil y ya encontramos cómo está la red Dori. Entramos dándole la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y conectamos. Vamos a conectar todos los permisos y entramos en la cámara del dispositivo. Ya estamos viendo lo que ve el dispositivo. Bueno, pues ya tenemos el dron en el agua. La estación base la tenemos en el agua también. Ya hemos conectado el móvil con el control remoto y con el dron. Por lo tanto, vamos a darle la pantalla del móvil a encender y ya lo tenemos encendido. Así que vámonos para abajo y para adelante. ¿Vale? Le voy a dar a grabar aquí en la pantalla del móvil. Así os podré enseñar después las imágenes. Y mirar cómo se mueve el dron. ¿Vale? Podemos moverlo para adelante, para atrás. En lo que es la pantalla del móvil podemos subir la inclinación para arriba. Como veis, incluso así, podemos subir. O podemos ponerlo un poquito para abajo. Si fuéramos buscando algo en el fondo, pues nos bajaríamos un poquito más para abajo y así grabaríamos mejor el fondo. ¿Vale? Subiríamos un poquito y avanzaríamos para poder grabar el delfín bien. ¿Veis cómo se va a estar grabando el delfín y cómo voy girando con él? ¿Vale? Es muy sencillo de manejar, ya que tiene movimientos lentos si quieres, ¿vale? O si quieres un poquito más rápido, es según lo que presiones la palanca. Vamos a ver si tiramos en el fondo. Vamos a intentar tirar algo de metal en el fondo para ver si nos lo localiza. Para eso vamos a tirar lo que es un mosquetón, el cual ya va al fondo. Aquí lo estamos viendo con el dron en la cámara y nos vamos a intentar acercar un poquito a él, ¿vale? Como diríamos, nos tendríamos que bajar un poquito si vamos a ir leyendo el fondo. Y ahí vemos cómo se va encendiendo el dron. ¿Lo veis? Si nos alejamos, nos enciende. Y si nos acercamos más, pues pitaría. ¿Veis cómo cambia el parpadeo? Si está parpadeando tanto es que está muy cerca, ¿vale? Tanto como que ahora mismo pues lo está tocando. Pues bueno, ya tenemos aquí el dron y lo vamos a desconectar, lo vamos a probar en el mar y os vamos a enseñar algunas imágenes de cómo funciona en el mar. Vamos a ver si conseguimos grabar algún pececillo, que no sea solo el delfín de esta piscina. Pues nada, vamos a apagarlo y a continuación os pondremos las imágenes. Espero que os gusten. Como no podemos meternos allí en la poca agua con el barco, pues con el dron estamos viendo si hay lubinas allí, pegaditos en la rompiente. Ya hemos visto algunas salemas y está guapo, ya enseñaremos las imágenes.
hermano está preparándose para hacer una apnea. Y yo con el dron